Bueno, cuando nos hemos planteado la cuestión, Víctor me plantea la cuestión de venir a hablar de la seguridad social y de sus prestaciones, pues indudablemente lo lógico es que venir a empezar qué es la seguridad social, qué prestaciones tiene, quién la gestiona, cómo se hace cada cosa, y en ese contexto, pues de los Pactos de Toledo hay que hablar, porque los Pactos de Toledo, que se llaman así porque la primera vez que se reunieron, es una subcomisión del Congreso de los Diputados, pero la primera vez que se reunió en el año 95, se reunió en Toledo. Se le puso el nombre de Toledo, pero no tiene nada que ver, Toledo con la seguridad social no tiene nada que ver, simplemente se reunían allí y a partir de ahí, o sea, cuando estuviéramos hablando de seguridad social tendríamos que hablar de los Pactos de Toledo. Eso sería el correlato normal, si lo estuviéramos viendo de una manera normal, pero claro, resulta que hoy está reunida la Comisión de los Pactos de Toledo en el Congreso de los Diputados porque ha saltado a la agenda política el 0,25 famoso de la subida de las pensiones. Los pensionistas andamos, yo también, indignados por el 0,25, pero, y eso ha saltado a la palestra y no parece muy razonable que si hay que hablar de los Pactos de Toledo sea lo último que hablemos, y parece razonable que de los Pactos de Toledo hablemos. Por lo tanto, hablaremos en otro momento de las prestaciones, qué tipo de prestaciones son, qué hay y tal, pero hoy vamos a centrarnos en los Pactos de Toledo. Y para que haya estas primeras diapositivas es una especie de saber de qué a qué se dedican los Pactos de Toledo y por qué tenemos un sistema de protección social, si esto es un invento que a alguien se le ha ocurrido. Bueno, pues ahí podéis ver el origen de la protección social, no solo en España, el origen de la protección social en el mundo, digamos, en la parte del mundo que nosotros vivimos, porque ojalá esto existiera en todo el mundo. Su origen, pues en el año 48, me imagino que esto lo habéis visto, la Declaración de Derechos Humanos, que en su primera cuestión, pues dice que toda persona, el artículo 25, pues tiene derecho al acceso a la vivienda, vestido, asistencia médica, servicios sociales y un seguro de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿cómo se puede organizar eso? Cuando tenemos que asegurar de las personas que no pueden vivir de su trabajo, el Estado, la sociedad, tiene que asegurarle un bienestar, pues eso se puede hacer de dos maneras. El Estado como tal recauda impuestos hoy, recauda impuestos de los que producen bienes y servicios para cubrir las necesidades de los que no producen bienes y servicios. Ahí están también vosotros, los estudiantes, que tenéis que venir, estudiar, y esto hay que pagarlo, las carreteras, ¿sí? Eso es un sistema, se llama sistema público de reparto. O otro, que en algunos países existe, que es el aseguramiento privado. Cuando yo estoy trabajando y recibiendo una renta, una parte de esa renta me la guardo para que yo me asegure, cuando deje de cobrar renta, que con la rentabilidad de eso pueda vivir y tener una... En Europa, en España, pero en conjunto de Europa se ha optado por el sistema público de reparto. Lo tenemos en el artículo 41 de la Constitución, que en el desarrollo de ese derecho, de la protección social como derecho, opta en el año 78, desde el 48 hasta el 78 han ocurrido cosas en el mundo y en España, y hay una evolución que por lo que veo ya habéis tocado cómo han ido evolucionando la seguridad social y los seguros sociales a lo largo de esto. Por lo tanto, en España lo que se opta es por el sistema público de reparto y el sistema de capitalización o de seguro, de aseguramiento privado, es complementario. Esa es la opción que recoge la Constitución y esa es con la opción que tiene, ya lo digo, no solo España, sino el conjunto de los países de Europa. El ejemplo más claro de la diferencia es, habréis oído hablar, y si no seguramente oiréis, pues que por ejemplo en Estados Unidos, cuando uno se pone malo,
pues tienes que tener un seguro, tu familia, un seguro que te cubra eso. Si no te va a la asistencia, a la beneficencia, digamos, y un seguro que suele ser caro, y por lo tanto no hay un sistema que pues, nosotros, pues aquí en España y en general en los países europeos, nos ponemos malos y vamos a los hospitales y tal. ¿Y eso, cómo se financia eso? Con los impuestos de la gente, de los individuos que producen bienes y servicios, empresas, cuando consumimos, etcétera. Entonces, diferencia entre un sistema y otro. Uno es digamos, el sistema público de reparto, pues es solidario. Lo que generan unos se reparte entre todos. O lo que genera hoy, se reparte hoy. No se hace día a día, entenderme. En un mes, en el año, hay un presupuesto del Estado del año y unos gastos del Estado del año. No, el otro sistema, pues los bancos, las entidades financieras, disponen del ahorro de las personas que han estado ahorrando durante mucho tiempo para después, con los beneficios de eso. Esto hay ahora mismo un fuerte debate sobre esto. Hemos oído, o estará sonando, que si Celia Villalobos dijo, con 2 euros te hace un fondo de pensiones, que no sé. Bueno, pues de eso estamos hablando. Ayer el director del Banco de España, pues también aconsejando, y sale quien sale y dice, bueno, pero si con lo que gano, ¿cómo voy a ahorrar encima? Esta es la polémica que hay en estos momentos, pero de manera clara, contundente, y todos los partidos políticos de este país optan por el sistema público de pensión, de protección social en general, no solo de pensión. Lo que ocurre es que las pensiones es el gasto más importante que tiene ese sistema público. Luego ahora lo veréis en algunas de las... Y bueno, para avanzar ¿a qué le damos? Para avanzar... A la derecha. Bien. Cuando se empieza el sistema, se basa en esto. Es un sistema equilibrado. Tú no puedes repartir más de lo que tienes. En tu casa, en todos lados. Si te entran 10, gastas con 10. Si te gastas más de lo que te entran, pues ya tienes un problema. Te vas endeudando, tienes una cierta capacidad para pedir un préstamo y endeudarte, pero eso tiene sus límites y sus cosas. Por lo tanto, ese sistema público arranca de manera que tiene que haber un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Como las políticas que se desarrollan en Europa después de la Segunda Guerra Mundial, son las llamadas políticas keynesianas de pleno empleo, pues se establece sobre el empleo unos impuestos que se llaman las cotizaciones sociales, y eso es el equilibrio. Tiene que estar, hay empleo, la gente que trabaja con sus impuestos paga los restos. Y después una estructura demográfica equilibrada. Es decir, la población, habréis visto supongo pirámides de edad, no sé si habéis tocado ese asunto, la población mayoritariamente joven, en la base de la pirámide están los jóvenes, después de los, digamos, 20 a 60 años, está la mayoría de la gente potencialmente que puede trabajar y producir bienes y servicios, y de mayores de 60 a 70 años, los que ya no trabajan y producen y son recepcionistas. Por lo tanto, es una relación piramidal que muchísima gente produciendo bienes y servicios, mayoritariamente y para atender las necesidades, que es para atender sus necesidades y las de pocos fuera de relación de bienes y servicios. No hace falta que os lo diga que estos dos factores de equilibrio están reventados en estos momentos. La pirámide, ahora luego si queréis os enseñaré algún gráfico, la pirámide que era así, ha hecho así. Y bueno, pues es sentido común. Lo de arriba se me ha abierto, luego lo veréis, tengo alguna gráfica sobre eso, y la población que hay ahí, pues si la esperanza de vida era, pues yo estoy trabajando con esto desde los 60, desde el año 60 y pico, pero yo recuerdo que cuando yo era un chaval, pues la gente se jubilaba a los 65 años y más allá de los 70 no vivía, Y hoy día la gente se jubila y la esperanza de vida está situada en los 83, 84.
Pero lo que no podríamos, lo que estaríamos locos si pensáramos que es un problema, porque si no la consecuencia es, gaseamos al personal. Claro, es un problema que haya una esperanza de vida y una calidad de vida de las personas mayores. Digo, yo me incluyo, que yo tengo 68 años, ¿eh? Por tanto, y me he jubilado con 50 cotizados, ¿eh? Pero, claro, no puede ser un problema que vivamos más. Por lo tanto, lo que hay que hacer es que la sociedad que ha decidido mantener esto, pues sigamos funcionando, nos organicemos para que para que el equilibrio se produzca. Pero vamos a ver cómo lo hacemos. ¿Por qué? Porque, claro, efectivamente, estos factores de equilibrio también, el sistema está afectado por factores de crisis. ¿Por qué se produce estos desequilibrios? Porque hay crisis, en los años 70 fue la crisis del petróleo, ahora hemos tenido la crisis de la burbuja inmobiliaria, hay, pues eso, crisis demográfica, lo que os estaba contando y tal, varios fenómenos que producen. Consecuencia de eso, de que esto se va produciendo, surgen los pactos de Toledo. Ya entramos ya en la materia. ¿Qué son los pactos de Toledo? Pues antes os he dicho algo, en el año 1995, y fijaros, a iniciativa de Convergencia y Unión, el grupo catalán, tomó la iniciativa de constituir una subcomisión. Hoy mismo en el telediario oiréis hablar que la subcomisión de los pactos de Toledo está hoy reunida para estudiar el asunto del 0,25, de las subidas pensiones en el futuro, Bien, pues todos esos partidos, que eran los partidos, el Partido Popular, Partido Socialista, Izquierda Unida, Partido Nacionalista Vasco y CiU, acordaron ratificarse en que ese es el sistema por el que este país va a cubrir la protección social, un sistema público de reparto con el privado como complementario, se ratifican en eso, en el sistema equilibrado y solidario. Acuerdan también una serie en ese momento, pues eso, la revalorización automática de las pensiones en el IPC, porque se dependía de que cada año el gobierno de turno las congelara o no las congelara. Se acuerda también eso en los pactos de Toledo. Se acuerda la mejora de las pensiones de viudedad y orfandad. Ya lo veremos, la pensión de viudedad estaba muy bajita, no es que esté muy alta ahora, pero ha ido subiendo alguna cosa. Y se utiliza también una cuestión que se llama la separación. Se hace la separación de fuentes de financiación. Es decir, que con el dinero de la Seguridad Social se pagaba todo. Antes de esta fecha, con el dinero de la Seguridad Social también se pagaba la salud, los centros de salud, la medicina, o sea, y todo eso se va a equilibrar, se va separando. Y hay cosas que ya pasan a ser cargo de los presupuestos generales del Estado. Eso quiere decir, la separación de la fuente de financiación es que si el sistema de protección social, fundamentalmente sus ingresos es de las cotizaciones sociales, ¿sabéis lo que son las cotizaciones sociales? Cuando uno trabaja, pues de lo que te cobra, se paga, las empresas que pagan el 33% aproximadamente, y los trabajadores que pagamos el 6%. Eso también en su momento lo veremos, qué es lo que se paga en cada cosa. Bien, hasta ahora, pues de ese dinero, como sobraba mucho dinero, o no sobraba, porque entonces pensionistas había poco, pues se pagaban otras cosas. El seguro de enfermedad empezó así, solo tenían seguro de enfermedad los que trabajaban. Llegó un momento en el año 96 que la sanidad se universaliza. Todos los españoles tenemos derecho a la sanidad gratis y se financia de los presupuestos de otras cosas, ya no de las cotizaciones sociales, del IRPF, del IVA, del sistema impositivo general, ¿vale? Pues eso quiere decir separar la fuente de financiación. Había cosas que no estaban y que se tiene que aclarar, se aclara fundamentalmente qué paga uno y qué paga otro, que se tiene que ir con carga. Porque se decide también, en esos momentos se decide, bueno, hay personas que no entran al sistema de las pensiones, porque el sistema de las pensiones, para tener derecho a la pensión, para entrar, tienes que tener un mínimo de cotización. Ya veremos, ahora está en 15 años, eso lo veremos. Hay personas que les llega la edad, no pueden trabajar y no han tenido ese mínimo. Y se constituye una nueva prestación, que es las prestaciones no contributivas, las que no están vinculadas a la que ha uno contribuido. Esas pensiones no contributivas, que son esas que ahora oís hablar de 350 euros,
Esas las paga, o sea, se abonan con cargo a los presupuestos generales del Estado, no con cargo a las cotizaciones sociales. Bueno, y lo que es muy importante, que estamos ahora mismo hablando de la hucha, ¿eh? Aquí todo el mundo está acusando al otro, sea quien sea, quién se ha gastado la hucha. Como sobraba dinero de las cotizaciones sociales, no, pues había, se podía haber hecho de varias cosas. Los empresarios planteaban entonces, como sobra dinero, yo quiero pagar menos, de ese 33% pago menos. Como sobra dinero, los sindicatos decíamos, no, vamos a mejorar las prestaciones, las no contributivas, la de la viudedad, etcétera. Pero bueno, en esa discusión se termina diciendo, vamos a constituir un fondo de reserva. Generación del baby boom. ¿Esto sabéis lo que es? ¿O lo digo brevemente lo que es? Si algunos me decís que sí sabéis, ¿en general lo sabéis o no? Vale, pues entonces no hace falta que lo... bueno, bien. La generación del baby boom es una generación que ha nacido entre los años 60, que ese crecimiento de esas personas nacieron en los 60, se van a jubilar, si nacieron en los 60, pues 60 años después, en los 2020, 2030. ¿Cuándo cumple los 65 años? No, con los 60, 2 años. Bueno. Bien, esa generación del baby boom, que es de los 60 a los 70, se van a jubilar entre el año 20 y ya entonces los estudios, sin necesidad de darle más cuestiones, preveían que cuando llegue esas personas, esa franja de la pirámide baja que llegue a la jubilación, se va a producir un desequilibrio momentáneo, porque es de golpe, llegan de golpe en unos años, y luego se vuelve a equilibrar. Para prever ese desequilibrio se constituye la hucha de las pensiones, para algo que se va a producir en los años 30, y nos la hemos gastado ya. Eso para que veáis la dimensión de lo que ahora está pasando. Se constituye la hucha de las pensiones con el sobrante de cada año, para prever una cosa que va a pasar en los años 30, porque es posible con los estudios demográfico prever que eso va a pasar. Lo que no se preveyó, pues no se hizo, es que iba a venir una crisis, esta de Lehman Brothers, la burbuja, etcétera, etcétera, el paro iba a crecer al 30, en orden del 30%, los salarios abajo, y eso que estaba previsto para entonces, hemos tenido que consumirlo en los últimos años, como ahora veréis cómo lo hemos consumido. Por lo tanto, esto es un ejercicio, un ejemplo de consenso parlamentario y consenso social, porque con estas directrices se convocaron los sindicatos y a los empresarios y se desarrollaron una serie de leyes para organizar esto que os estoy comentando. Bien, digamos, estos son los antecedentes. ¿De qué estamos hablando? Esto lo vamos a pasar rápido, como lo tenéis, pues si alguno quiere escarbar más. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de 9,5 millones de personas. 9.500.000 a diciembre del 17. Más del 20% de la población. Las personas que yo os decía antes que no han entrado en el sistema y tienen las no contributivas son 500.000 más. Por lo tanto, estamos hablando de 10 millones de personas de este país, que somos 40 y tantos, ¿no? 43 o 44, estamos por ahí, más o menos. La población, estamos hablando del 20% de la población, estamos hablando de muchísima gente, de mucha ciudadanía. Esto no es un problema que pueda pasar desapercibido, ¿no? Aquí tenéis un desglose de cuántas son de incapacidad permanente, cuántas son de jubilación pura, 6 millones, cuántas son de viudedad, 2,5 millones, cuántas de orfandad y cuántas de favor de familiares. En fin, son menores, las de orfandad y favor de familiares menores. Fundamentalmente, el peso principal está en estas tres. Incapacidad, que está jubilado porque tiene una incapacidad, jubilación normal, o viudedad, porque no tenía, porque es viuda o viudo de un pensionista.
Bueno, ahí para que veáis que como, pues bueno, el pico más alto son las de jubilación, son muy importantes frente a las otras. Claro, cualquier cosa que hagas con la de jubilación, pues tiene una incidencia económica muchísimo mayor de las que puedas hacer con las otras pensiones. Entonces, simplemente, como lo tenéis, pues lo escarbáis. Hemos visto el número de... Y vamos a ver ahora cuál es la pensión media mensual de cada uno de esos colectivos. También para que tengáis una referencia. La pensión media de incapacidad permanente son 937 euros, estoy hablando media mensual, normalmente 14 pagas, aunque algunas de ellas solo se pagan en 12 pagas. Eso también lo veríamos ver. La de jubilación, que es la más alta, está en 1070, a día de hoy está un poquito más. Estos datos que os estoy diciendo es a diciembre del 2017, de hace 2 meses. La media de la jubilación, 1071 euros. La media de viudedad, como 649, la media de orfandad, y la media total del sistema, 926 euros es la media, la pensión media total del sistema. Para que sepamos de qué estamos hablando, que cuando se habla de los pactos de Toledo y tal, que estamos hablando de un asunto que concierne a mucha gente y que es muy importante, porque no solo concierne a los jubilados, es que concierne también a los que están trabajando en estos momentos y aportando, que ahora veréis lo que es. Bien, esto es lo que hay. Este es el importe medio de la pensión, pues ya está, la media, en fin, es un gráfico, pues nada, esto es unas cosas que a mí con el PowerPoint pues me gusta verlo, porque en el gráfico se ve más claro que con la esa, pero hay simplemente para que se vea que la más alta, y supera los 1.000 euros, es la pensión de jubilación. ¿Por qué se produce esto? Pues se produce porque los pensionistas que se están incorporando, o que nos hemos incorporado recientemente al sistema, tenemos una carrera profesional normalmente larga, con muchos años de cotización, y normalmente, que esto es una cosa que después veremos, sin fraude. Porque durante muchos años, el movimiento sindical, y muchas veces peleamos porque lo que estaba fuera de nómina, eso tenía que desaparecer. Porque claro, si la base de cotización se hace, lo que yo cobro este mes, es mi base de cotización de este mes, y cuando yo me jubile dentro de 20 años, me van a coger esa base de cotización, pues no es lo mismo que esa base de cotización sea de 1.500, que es lo que gano, a que sea de 500 y los 1.000 me los llevo en negro. Esto yo insisto mucho a vosotros, porque veo que sois muy jóvenes y afortunadamente sois jóvenes. Pero ojo con eso, cuando se llegan a los trabajos, yo sé que muchas veces no hay más remedio, esto es nómina, la nómina es esto, y después porque eso es pan para hoy y hambre para mañana. Porque cuando vayáis a dar cuenta de los perjuicios de eso, ya no tiene arreglo. Porque cuando se vaya a calcular la pensión, se van a coger todas esas bases y se va a hacer un cálculo. Se van a actualizar, no sé. Mi pensión ha sido 20 años, no, hace 20 años, si yo ganaba 500, se me ha actualizado. ¿Esos 500 qué valdrían ahora? ¿800, 900, 1.000? Pues vale, pues eso es lo que me han puesto para el cálculo de la pensión. Pero, bien, esto es un paréntesis que luego veremos de eso. El sistema en estos momentos, en el 2018, 2018 garantiza una pensión mínima de 639,30, una pensión mínima personal, si tienes cónyuge, o sea, con cónyuge pero no a cargo 606, con cónyuge a cargo casi 800 euros. Y una máxima de 2.580. Tú puedes tener muchísimo, haber cotizado por mucho dinero, más dinero, pero y si las cuentas te salen 2.500, 2.700, tu pensión máxima, ¿no? La máxima del sistema, 2.580. Y la no contributiva, lo que os decía antes, 369,90 en 14 pagas. Esto es lo que hay. Y en estos momentos, eso lo pongo como una referencia, pues para tener una idea. El salario mínimo interprofesional está en 735, y las bases de cotización mínima y máxima, no se puede cotizar por menos de 858 euros al mes, ni se puede cotizar por más de 3.750 euros. Esto produce un efecto también perverso, entre comillas. Aunque no os lo creáis, hay gente que gana más de 3.750 euros al mes. Sí, lo hay. Porque si uno gana 3.750 euros al mes, lo multiplica por 12 y dice, pues son 40.000 al año, más o menos, 42, 43.000 al año.
y oiréis de personas que ganan más de 42 y 43.000 euros al año. Pues eso solo pagan a la Seguridad Social por los primeros 42.000 euros, el resto no se paga. Algo que dice, ¿y esto por qué? Al que más gana le cobro menos, porque al final, claro, si ese, vamos a suponer que ganará 80, lo que le cobras por los 42, pues la mitad de lo que lo cobrarías por 80. Si el porcentaje que le estás cobrando al que gana 1.500 es lo mismo que el que gana eso. Esto es una perversidad del sistema. El sistema de que dice, bueno, en un momento determinado, ahora una de las cosas que se plantean es destopar esto. Pero bueno, esto para que lo tengáis como una referencia de que las personas que ganen más de eso no van a pagar. Igual que las personas que ganen menos de 858, se paga por los 858. Por lo tanto, cualquier persona que hoy empiece a trabajar a jornada completa, su base de cotización de hoy, aunque gane menos, serán 858,50 euros. Cuando se habla de que pensión mínima, la pensión tiene que ser como mínimo el salario mínimo, porque si es verdad que si en este país aceptamos que hay un salario mínimo, parece razonable que la pensión mínima sean iguales, porque se entiende que ese salario mínimo es el mínimo para que una persona pueda vivir por las pensiones. Bueno, cuando hablemos, si antes veíamos que la pensión media está en 900 y pico de euros, eso hay de todo, hay quien está en la mínima y hay quien está en la máxima, eso resulta en media. Bien, eso la Seguridad Social sabe cuánto hay en cada lado, bien. Bueno, pues entonces eso es de qué personas, de las personas. Ahora, ¿de cuánto? Hemos dicho, ¿de quién estábamos hablando? Estábamos hablando de 10 millones de personas. Ahora, ¿de cuánto? ¿De cuánto estamos hablando? Esto lo tenéis que ver despacio, como lo tenéis, lo vais a ver. Pero este gráfico, Víctor dice que es el gráfico que a mí me gusta, que es verdad que yo lo trabajo mal. Este es un gráfico que lleva desde el 2001 hasta el 2017 el resultado de exclusivamente la Seguridad Social. ¿Cuánto he recaudado y cuánto he pagado? En el 2001, 2000, no me lo hicieron 800, 5.800, lo que es positivo es superávit, es decir, desde el 2001 hasta el 2011, el resultado es positivo. Del 2011 en adelante, el resultado es negativo. Estamos en la situación de que en estos momentos la Seguridad Social pierde, entre comillas, 18.000 euros al año. Por eso hay el lío que hay. Porque ¿qué hacemos con esto? Todos los años. Con esto, ¿qué hemos hecho? La hucha. Con esto hicimos la hucha. Y la hucha nos ha compensado hasta aquí. Si todo esto lo sumamos, algunas cantidades y tal, esto casi se compensa con los negativos. Por eso ahora tenemos un problema, porque ¿qué hacemos en el futuro? Hasta ahora la hucha ha resuelto, pero ya sabemos que cuando llegue el baby boom hay un problema. Por lo tanto, y sin que llegue el baby boom. Bien, datos que lleva este cuadro, mirad. Aquí viene ¿qué supone sobre el Producto Interior Bruto estas cantidades? Estamos hablando de que el déficit, estamos hablando de un punto 1,7, 1,6 sobre nuestro Producto Interior Bruto, lo que producimos el país. Esto para medir las capacidades de los países de gastar, siempre se referencia con el Producto Interior Bruto. Eso luego lo veréis, porque es una cosa. Y entonces cotejamos aquí el número de afiliados que cotizan a la Seguridad Social cada uno de estos años. Desde 2001, 15.600.000, a 11 millones, a 18.120.000 en diciembre del 2017. 18 millones, ¿no? ¿Qué he dicho? Fijaros la progresión de los afiliados. Va subiendo, cotizantes, llega a 19 millones, baja a 17, 16, la crisis, la burbuja inmobiliaria, en donde ahora estamos en los niveles de cotizantes del año 2006. El nivel de cotizantes del 2017 se parece, lo más que se parece,
y aquí pone, y aquí el número de pensionistas de cada año, y esto es simplemente una división. Cotizantes, pensionistas. Es decir, por cada pensionista, 2 cotizantes, y en estos momentos, esto ha ido subiendo, de por cada pensionista hemos llegado hasta 2,3 cotizantes, hemos bajado al 1,8, estamos en estos momentos en el 1,9, porque parece que el mercado de trabajo se ha activado, parece. Pero hay otro problema, que os lo he puesto al lado, también la pensión media de jubilación. Claro, ¿qué ocurre? Que mientras los cotizantes van disminuyendo, los pensionistas van aumentando. La gente cumple años y se va jubilando. Luego aquí os he puesto también, porque tengo una relación, cuál es la pensión media de jubilación de cada uno de estos años. Y hay un elemento aquí que introduzco también, que es el tanto por ciento de contratos a tiempo parcial. ¿Por qué se introduce? ¿Por qué introduzco estos elementos? Porque claro, un cotizante con un contrato del 50% no es lo mismo que un cotizante con un contrato del 100%. De esos del 50%, 2 van a pagar lo mismo que uno con el 100%. Por lo tanto, aparte de que haya menos cotizantes, lo que hay es menos calidad de cotizantes, porque gana menos. Y otra cuestión es que los sueldos se han ido deteriorando también. Otra cosa, están congelados, pero esa es otra película. Es decir, no es lo mismo un mercado de trabajo que tiene el 10% de contrato a tiempo parcial que un mercado de trabajo que anda ahora por el 15% de contrato a tiempo parcial. Serán necesarios más cotizantes. Estos son como grandes cifras para que entendáis el mecanismo, no hay mucho. Bueno, aquí una gráfica de cómo ha ido evolucionando eso, ¿no? Punto máximo, y estamos ahora mismo pues, en un punto esa. ¿Y el fondo de reserva qué ha pasado? Que es, digamos, por las cuentas. Hemos visto antes el número de personas y después las cuentas. Pues el fondo de reserva, que se ha ido constituyendo. Aquí este gráfico lleva el saldo de cada año. El fondo de reserva en el 2006 eran 30 y tantos mil euros, 30 y tantos millones de euros. Después va subiendo, ha ido subiendo porque ha habido aportaciones. Esto coincide con lo que he enseñado antes de superávit y de déficit. Y a partir del determinado momento, que es el 2000, como hemos visto antes, cuando empezaba el negativo, 2012, empieza a bajar. ¿En qué situación estamos a 31 de diciembre? A 31 de diciembre del 2017, el fondo se había dotado de 53.000 millones de euros. Y ahora eso representa más o menos casi la mitad, poquito menos, del gasto total de un año en seguridad social. Eso que es una leyenda que hay también, mucha gente dice, es que ese fondo, han hecho negocio el Estado con ese dinero. No ha hecho negocio. Ese fondo se ha invertido en deuda pública y los intereses que eso ha generado se han incorporado al fondo. Los rendimientos, ese fondo de 50, de verdad sobrante 53.000 millones. Eso han producido unos rendimientos de 29.000 millones que se han incorporado y se ha dispuesto, las disposiciones es las veces que el gobierno ha dicho, venga, como me falta, normalmente ¿cuándo ha faltado? Faltan con las pagas extras. Cada vez que hay una paga extra, oiréis, viaje a la hucha. Porque como hay una paga extra, la nómina de las pensiones está en 9.000 millones cada mes. Cuando hay paga extra, pues eso se dobla. Entonces, lo que entra al mes con lo que pago, te cuadra. Pero cuando llega la paga extra, como solo te entra una cosa, pues entonces ese momento llega y se tira de la hucha. De tal manera que la situación en estos momentos, si tú sumas las dotaciones, los rendimientos y le quitas las disposiciones, el fondo tiene 8.000 millones de euros. Dice, ¿hay fondo todavía? No hay fondo. Porque para terminar este año de 2017, como en diciembre del 2016 lo que quedaban era 17.000 euros en el fondo, pues si hubiéramos tirado de ellos todo, pues no lo hubiéramos quitado. Para no dejarlo a cero, ha habido una cosa en los presupuestos del año 2017, que es un préstamo del Estado.
el Estado ha prestado a la Seguridad Social 10.192 millones. Si no lo hubiera prestado y no el saldo real del fondo hubiera pasado a ser negativo, hubiéramos terminado de comernos el fondo. ¿Por qué presta el Estado 10.192 millones? Bueno, lo presta pues para que no haya un conflicto social, porque si no lo hubiera prestado, hubiera llegado la paga extra de diciembre y hubiera dicho, murió Mambrú, no hay un duro, no cobráis. Esto se ha hecho en algún país. Este mes solo la normal, la esta. Pues claro, como es un conflicto importante, pues... Y mientras tanto, que eso es algo, por lo menos a recriminar, desde enero del 2017 se está reuniendo esto de los pactos de Toledo, que ahora le han dado la prisa, desde entonces, para ver si a lo largo del 2017 buscaban una solución definitiva a este asunto, a los cambios de financiación para equilibrar, ¿vale? Pues se han reunido no sé cuántas veces y no hay manera de ponerse de acuerdo, se están matando y vuelven a reunirse ahora, o sea, siguen reuniendo, llevan ya 1 año y pico reuniéndose, pues para retomar el asunto porque ha saltado. Fijaros, la carta esta que han mandado a la Fátima Báñez este año, con el 0,25, que si veis la prensa, ha indignado a todo el mundo la carta, llevamos recibiéndola 4 años. 4 años, esa misma carta. Llevamos 4 años subiendo el 0,25. ¿Y por qué no ha cabreado este año y otros años no? Porque esto es una bola que se va. O sea que, pues bueno, la crisis, no sé qué. Pero cuando dicen es que los pensionistas lo está manejando no sé quién, no enteráis de nada. No enteráis de nada. Pues que los pensionistas están viendo lo que pasa, están tirando de muchos casos de la familia, porque la familia ha entrado en paro, y ahora se está vendiendo la moto de que hay recuperación y que como hay recuperación la cosa va mejor y que se está generando empleo y tal, y llega el pensionista y dice, bueno, pues si hay recuperación, pues ya me toca. Y la cuarta carta, que es igual, los mismos términos que las otras 3, pues cabrea y se han tirado a la calle, los pensionistas están en la calle. El día 17 va a haber un espectáculo, en Madrid una manifestación importantísima y en todas las capitales de provincia, el que no vaya a Madrid se van a manifestar. Pues porque sí, porque ya está, se ha dicho, hasta aquí hemos llegado, punto. Pero claro, si siguen, esto es una cosa que es como la lluvia fina. Si el IPC está ahora en el 1,6, el 1,5 y la previsión es que el IPC ande en los próximos años entre el 1,5 y el 2% y siguen con el 0,25, pues cuando pasen 10 años, 20 años, he perdido un 20%. Hemos perdido de nuestro poder adquisitivo un 20% y claro, pues eso la gente, pues sobre todo como tenemos mucho tiempo libre, pues le da mucha vuelta a estas cosas, ¿vale? Por tanto, esa es la situación actual. ¿Qué ha resuelto el gobierno? Aunque todavía no se han aprobado, ya ha planteado que para este año 2018 otro préstamo. Va a dar otro préstamo a la Seguridad Social de 15.000 euros. Esta es la discusión que hay, porque claro, si esto se consolida, este déficit, no puede ser. Alguna vez hay que tomar alguna medida. Porque como eso es préstamo, el Estado presta a la Seguridad Social 10.000 más 15.000 que va a prestar este año, 25.000 ya va. La teoría en estos momentos del Partido Popular es, os lo presto porque como el mercado de trabajo se está activando, va a llegar un momento en que va a volver a ganarse dinero, va a ser una situación de superávit y entonces cobraré. Pues bueno, es un planteamiento. ¿Otro? No. ¿Otro qué es lo que plantean? Otros partidos. No, mire usted, esto ya es una situación cronificada, va a ser muy difícil por la evolución demográfica y cómo están los salarios en este momento y el mercado de trabajo, va a ser muy difícil que eso se vuelva a una situación de superávit. Por lo tanto, tenemos que hacer una redistribución de los impuestos para ver qué parte del gasto de la Seguridad Social se financia con presupuestos generales del Estado, no con préstamos a que devolver, sino que se financia.
sea, que el año que viene, si se prevé un déficit de 18.000 euros, pues tendré, pues usted prevea que del IRPF, del IVA, de los impuestos especiales y de no sé qué, pues cogerá usted dinero. Esa es la discusión de fondo que hay en esto. Si es situación de su déficit. Claro, otra forma de resolver lo del déficit, ¿cuál es? Pues recortar prestaciones. ¿No? Porque de esto que os pongo aquí, también para que lo veáis despacio, pero simplemente con esto quiero deciros, esto es una aproximación de los ingresos y gastos del Estado. El Estado fundamentalmente lo que recoge es las cotizaciones sociales, lo que cobra por IRPF, lo que cobra por IVA, lo que cobra por el impuesto a sociedades, que es el impuesto que las empresas tienen sobre sus beneficios, los impuestos especiales, el tabaco, el alcohol, no sé cuánto, y con carácter menor otro tipo de ingresos. Estamos hablando de que la seguridad social representa el 36%. Quedaros con la cifra, es decir, que estamos hablando de que estamos de un impuesto que es de los mayores del sistema impositivo español. Los ingresos me refiero, allí los gastos, estos los ingresos y allí los gastos. Si hacemos una cosa muy simple de en qué se gasta el dinero, el Estado se gasta en seguridad social el 39%, 149 millones, en intereses de la deuda que tiene acumulada 32.000 millones, que representa casi el 9%, en financiación territorial, o sea, el dinero que se les pasa a las comunidades autónomas, al ayuntamiento para que se financie, 100 y pico de millones, 122, y el ministerio, fijaros, o sea, simplemente lo pongo no para que las cifras no le hagáis, que veáis que la cifra más gorda del grueso del gasto del Estado, 144 millones, es la seguridad social, y la cifra más gorda de los ingresos del Estado es la seguridad social. Y aquí un pequeño ejemplo de, en el 2016, pues las cotizaciones fueron 117 millones, resto de ingresos 15 millones, del fondo de reserva se aportó 7, pues se equilibró. En el 2017, por lo que os decía antes, del fondo de reserva se han cogido 8 millones, 8.000 millones, y préstamo 10.000, y también se ha equilibrado. Esto es simplemente, eso simplemente lo tenéis ahí, si alguno tiene curiosidad, sobre todo yo lo pongo para que sepamos la importancia de lo que estamos hablando, que no estamos hablando de que si el IVA del cine lo pasamos del 21 al 15 o al 10, estamos hablando de una cosa seria. Esto es una gráfica de eso mismo, y esto es una gráfica en donde os he puesto pues cómo evoluciona la población, con unos estudios que hay adelantados, pero bueno, esto también pues, despacio lo veis, lo que yo os decía antes. Esta población en amarillo, bueno, esto es que no se ve bien, se me ha cortado bien. Tenemos entre 20, la población, bueno, si no aquí en el gráfico se ve, los menores de 16 años son aproximadamente el 20 y tantos % del conjunto de la población. Las personas entre 16 y 64 años, teóricamente las personas en condiciones de trabajar, pues pasarán del 2008 al 2023 de ser el 52% a ser el 40%. Y las personas de más de 64 años pasan de ser el 24% a ser el 35%, lo que hablábamos antes de la pirámide, se está invirtiendo, ¿vale? Y esto, digamos, es un índice que se llama índice de dependencia, por la relación que hay entre este grupo central de 16-64 con el otro. Es una relación que está pasando de una persona. Esto siempre, cuando esto es 1 es porque este franja central es más que la suma de los otros dos, y ahora la proyección es. Por tanto, el equilibrio que yo decía al principio, equilibrio, pleno empleo, tenemos 3 millones, casi 4 millones de parados. Toda la población en edad de trabajar, mayoritaria, la población en edad de trabajar frente a la no, pues también eso se está cambiando. Por tanto, es necesario tomar decisiones, es verdad, es necesario tomar decisiones, pero ahí es donde ya viene la cuestión. ¿Qué decisiones? Pues las que hasta ahora se han tomado, desde el 95 hasta ahora que se está
retomando. O sea, lo que se está intentando hacer ahora es estudiar el sistema, reeditar los pactos de Toledo, reeditar lo del 95, pues estamos hablando de casi 20 y tantos años después. Reeditar qué cosas hay, qué medidas hay que tomar para que el sistema siga equilibrado, ¿vale? Mientras tanto, ¿qué se ha hecho? Pues en el 2011 se hizo una reforma que pasó de 65 a 67 años, la edad de jubilación, eso de manera progresiva. Este año se jubilan los de 65 años y 6 meses, así progresivamente hasta el año 2027, que la edad de jubilación será de 67 años. Y se complicó la vida a las posibilidades de jubilarse anticipadamente. En el 2013, es donde viene aquí la historia esta del cabreo que tenemos ahora, es que se decidió desvincular el crecimiento que se había aprobado en el año 95, se subían las pensiones con el IPC, bueno, pues se decide que no, que se desvinculan del IPC y se sube como máximo el 0,25, porque a lo que se vinculan es a que la seguridad social tenga beneficio. Si la seguridad social tiene beneficio, entonces se podrán subir las pensiones hasta el IPC, si no, lo máximo que se subirá será. Las previsiones en los próximos años, por lo que más o menos ya se ve y todo el mundo coincide, es que no va a haber, y que 0,25 va a ser el incremento de las pensiones en los próximos años. Digo, viniendo para acá, he escuchado en la radio que están reunidos discutiendo esto, exclusivamente discutiendo si esto lo aceptan todos o no lo aceptan, o qué fórmula. Hoy mismo una fórmula que está planteando un partido es que el IPC para las bajas, y aceptar desvincular del IPC a las más altas. Están ahora mismo en ese debate. Yo, fundamentalmente lo que quiero es que sepáis, cuando se hable de este debate, en qué momento estamos. Bien. Aquí os lo explico. En estos momentos se ha activado la subcomisión parlamentaria de los pactos de Toledo para consensuar las medidas necesarias para garantizar la ESA. La pregunta es, esta es la pregunta, ¿es posible o no es posible? Esto es... Bueno, os he puesto ahí un dato que es un dato que no es mío, es un dato absolutamente fiable. España gasta en pensiones el 10% de su PIB, por eso antes os explicaba que el PIB es referencia para casi todo. No hay que, para arreglar esto, no hay que cambiar la estructura del Estado, es que esto enseguida dice, es que los que quieren esto son los anticapitalistas, los que están en contra del capitalismo, los que quieren bronca. No, mire usted, vamos, es que en los países de nuestro entorno, ¿qué está pasando en los países de nuestro entorno? Los que tienen el mismo sistema que nosotros, el estado del bienestar. El estado del bienestar es una cuestión, en una diapositiva estaba, no sé si lo hemos llegado a comentar, pero el estado del bienestar es una cosa que se decide después de la Segunda Guerra Mundial. Europa, todos sus conflictos los tenía con guerra, históricamente, y lo más gorda es la Segunda Guerra Mundial. No nos llevamos bien unos con otros, o tú me has invadido, pues, a pegarnos tiros, cuando había tiros, y cuando no, pues flechas, resolvíamos todo con guerra, y uno arrasaba al otro, millones de muertos, y a reconstruirse. Y en eso hemos estado. En el año 48, después de la Segunda Guerra Mundial, se decide lo que se llama el acuerdo, la Europa social, el conflicto. Se decide que establecer como derechos de ciudadanía la protección social como un elemento de redistribución y que no resolvamos los conflictos con guerra. Y entonces, pues, y se hace esto, y dice, usted cuando está parado, pues le paga una cantidad, cuando no, cuando está usted enfermo, estas cosas, porque si no, bien, pues resulta que esta Europa que hemos construido, España gastamos el 10% del PIB en pensiones, la media Europa está en el 11%, y países como Francia, Italia, Holanda, están gastando el 14% de su PIB en pensiones. Estas referencias del PIB conviene que os las tengáis muy en la cabeza. Ayer sale una noticia que dice, el Partido Socialista ha abandonado una subcomisión parecida a esta para el tema de la educación que hay, porque el PP no se compromete a mantener como gasto el 5% del PIB en educación. Es decir, que siempre las referencias de qué gasta un país en estas cosas, pues se hacen a base del PIB.
se considera que el 5% es un gasto aceptable, y ahí es donde está la cuestión, claro, porque ahí decidiremos, claro, ¿qué argumentos se utilizan? Claro, usted es que dice, es que no tengo dinero, y para los bancos sí tenía usted dinero, para rescatar, No, si tenéis curiosidad, y como estáis en la universidad, debéis de tener el espíritu crítico abierto, y seguro que curiosidad tenéis, pues mirad lo que le hemos dado a Bankia. Y ya veremos si nos lo devuelven. Es un caramelo al lado de esto. Es decir que, vale, había que rescatar la banca, sí, claro, pero ahora no me diga usted que es un problema que a un pensionista no le sube usted el 1%. Ve, esto ya, como es opinable, y yo no quiero tampoco introducir aquí muchos elementos opinables, para que pues, tengáis la libertad de pensar lo que os dé la gana, pero evidentemente yo tengo una posición, o sea que tampoco quiero que ocultarla. Bien, medidas concretas que se están barajando. Yo esto que os estoy poniendo aquí es cosas que se están barajando, que se están hablando y tal y que cual. Bueno, la lucha contra la economía sumergida. Hay economistas que han estudiado este asunto y que hablan que eso, si se hiciéramos una campaña seria contra la economía sumergida, estaríamos hablando de unos ingresos del Estado de 6.000 o 7.000 millones de euros más de lo que, sin hacer nada, simplemente que el que está ilegal, que esté legal. La mejora de la negociación colectiva, la mejora salarial, es evidente, si algunos estáis trabajando, que supongo que algunos estaréis, o habitar, los salarios están congelados en este país, ya llevan 7 o 8 años que los salarios congelados en el mejor de los casos, en otros casos se han ampliado. Es muy importante para tener un buen salario para las futuras pensiones. Esto de la negociación colectiva no va con los jubilados de ahora, Los jubilados de ahora, lo que nos estamos jugando en este envite es que en vez de subirme el 1%, me suban el 0,25. Vale. Eso es lo que nos jugamos en este envite. Que si me siguen subiendo el 0,25, yo, puesto a decirlo todo, lo tengo que decir, yo soy de esos de los que tienen la pensión máxima, me jubilé con la máxima, los 2.500, y con la renta cobro 2.000, pues a mí me ha subido 5 euros. Pues bueno, lo máximo que yo me juego es que en vez de subirme el 1,5%, que serían 20 euros, que me suban 5 euros cada año. Pues yo con 2.500, yo lo puedo soportar. Pero vosotros, tener no haber economía sumergida, cotizar por todo lo que se cobra, a ser posible cobrar más, eso va a repercutir en vuestra calidad de vida dentro de 40 años, sí, pero durante 20. Dentro de 40, pero para 20. Esa es la cuestión. Es muy importante esto. Muy importante esto. Porque además, pues eso favorecerá el consumo. Una de las cosas que se critica mucho, hoy he leído, Alemania, que el año que viene va a crecer al 2%, está casi en pleno empleo. Tiene un 6, un 7% de paro. Y tiene, me parece que 40 millones de asalariados. Pero bueno, al margen de los que tengan, solo un 5 o un 6% de paro. Alemania, ¿vale? Y va a crecer. Y nosotros que estamos creciendo al 3,5%, al 3%, ya varios años creciendo al 3%, estamos en un paro del 17, del 18%. Algo falla ahí. No puede ser. Además, eso son de las cosas que nos corrige, que entre comillas, cuando es. Bien. En cuanto medidas en cuanto a la estructura demográfica. No se puede decir, salir y decir, es que tenéis que parir más las mujeres. Pues mire usted va y me lo cuenta en chino, ¿vale? Pero yo tengo la seguridad de que pariendo voy a tener la igualdad de oportunidades, voy a tener acceso a la guardería, acceso a tal, o pare usted. Pues es que yo lo haría así, pare usted. Es que eso es lo que está pasando. No está creciendo la población. Pues si bastante tengo que convivir yo, ahora, si se tiene asumido, no tenemos políticas de protección a la familia, de ayuda a la familia. Porque claro, como sigamos así, es posible que luego no haya quien trabaje. Lo van a resolver con los robots, pero todo no se resuelve con los robots. Bien, pues este tipo de cosas.
Otra cosa que se habla por ahí, pues considerar la muerte y supervivencia, las pensiones de viudedad y de orfandad, que las paguen los presupuestos generales del Estado, en vez de pagarse de los otros presupuestos. Un elenco de propuestas que hay en estos momentos y que están en debate. Yo lo que quiero es que las sepáis, que ahí están, pues para que... Esto que dice, las bonificaciones deben financiarse con los presupuestos generales del Estado. ¿Sabéis lo que es esto? Es que si mañana decide el gobierno que para que haya más contratación va a financiar a los empresarios el 50% de las cuotas de la seguridad social, pues si la decide usted, páguelo usted con los presupuestos, ¿no? No, lo saca de ahí también. Lo paga. O sea, no, mire usted, esos son 2.000 millones, ¿eh? Las bonificaciones que hay para que los empresarios contraten, que está muy bien, que incentivemos que los empresarios contraten, pero claro, incentiva usted con mi dinero, ¿no? Con el dinero de la seguridad social, incentiva usted, no. Si usted incentiva, pues le pasa el dinero, lo que se ahorra el empresario, se lo pasa a la seguridad social para que la seguridad social no tenga que retirar prestaciones. Eso es un ejemplo, esos son 2.000 millones. Es decir, a cada una de estas cosas se puede evaluar. Bueno, esto es una cosa que os pongo yo aquí ya de cosa mía, Pues la Europa que deseamos tiene como objetivo una sociedad en paz y con propiedad compartida, y eso se consigue con las garantías sociales. Pleno empleo, un sistema impositivo es el mejor instrumento para evitar las garantías. Bueno, pues con esto mi exposición termina. Detrás lleváis, porque quiero que lo tengáis, en las elecciones del 2016, cuáles han sido las propuestas de los partidos en materia de pensiones. Las del Partido Popular, Partido Socialista, Unidos Podemos y Ciudadanos. Para que las leáis, para que veáis, pues si ahora son coherentes con lo que están planteando. Estas cosas yo creo que son, simplemente, no las valoro, simplemente para que las tengáis. Y yo por mi parte nada más, lo que queráis decir.